que nos regala y vemos que Él nos concede. Vamos a orar para empezar este servicio de esta tarde. Tenga paciencia, escuche la palabra de Dios. Es necesario prestar oído, prestar atención para que la palabra de Dios nos quiere alimentar. Padre Celestial, Señor Dios, venimos ante tu presencia, Padre Santo, dándote gracias por esta oportunidad que tú nos regalas. Queremos dar gracias, Señor Dios, en esta tarde a cada red social, Padre, que nos acompaña y está, Padre, mirándonos por medio de estas redes, estos medios. Gracias por el medio de YouTube, que hemos podido servir, Padre, a ese sistema, Señor Dios, a ese medio, y te damos gracias por cada uno de ellos que nos está acompañando, nos está escuchando, nos está mirando. Te pedimos también por Mega Cable, Padre, conforme entramos en sus hogares en vivo, Señor Dios, gracias por ellos, y le pedimos a Dios que nos siga ayudando, Padre, con este equipo, Señor Dios, que son tan difíciles para poder hacer la obra que tú quieres que hagamos, Señor Dios. Gracias por todo lo que se nos regala, todo lo que se nos da, en cada lugar que se nos apoya, Señor Dios, y te pido que sigas haciendo la obra por medio de cada siervo, Señor Dios, que tú has levantado y estás levantando, Padre. Gracias por el pueblo de esta tarde. Te pido por aquellos que no nos pudieron acompañar, donde quiera que se encuentren, que tú estés con ellos, Señor Dios. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, y te pedimos perdón por nuestras vidas, por cualquier cosa, Señor Dios, que hayamos ofendido, fallado, pensado, obrado, Padre. Que seas tú, Señor Dios, el que nos perdonas por todos nuestros pecados. Lávanos con la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor Dios, y límpianos, Padre. Gracias, Señor Dios, por esta promesa, y te pedimos, Señor Dios, por cada silla vacía hoy en esta tarde, que tú traigas a alguien, Padre, para que la ocupe, Señor Dios, que para ti no haya límite, Padre Santo. Gracias, amantísimo Padre, y te pedimos todas estas cosas en el amantísimo y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén. Hermanos, pues queremos darle gracias a Dios porque se nos hizo posible obtener esta computadora que se nos envió. Es para ustedes, es para nosotros, no nomás los que la recibimos o a los que se nos bendice porque la pedimos, somos bendecidos. Ustedes también son bendecidos porque son parte de este banco. Este banco tiene medios, tiene beneficios. Disfrutémoslos, porque no es los medios no es para el pastor, no es para que yo diga, oh, yo sí tengo, oh, yo sí puedo. No, hermanos, todos somos responsables de la obra del Señor, y pues por eso las personas que nos escuchan, de donde nos escuchen, se den cuenta que la iglesia ha sido bendecido por ambas personas, y queremos agradecerle a cada persona que tomó parte en regalar a Capilla Calvario Jerez, México, Jerez, Zacatecas, México, que nos ha bendecido con esta computadora desde California, desde Anaheim, California, se nos envió esta computadora, y le damos gracias a Dios porque Él hace cosas posibles que para el hombre es imposible, para Dios es posible, y estamos contentos porque nos llegó preparada para usarla, no ha tenido problemas. Los aparatos de la computación y esos aparatos a veces son muy difíciles porque todo el tiempo que no le pusieron esto o que no tiene esto, pero no, gracias al Señor que el aparato que se nos regaló tiene todo hasta ahorita en orden. Y sigamos orando por cada situación. Sabemos, como nos compartía el hermano Israel, que varios estudiantes se gradúan estos días, y por informe sé que muchas personas no nos acompañaron esta tarde, hermanos, hermanas, porque andan allí en tales asuntos de sus hijos.
Le queremos dar gracias a Dios por cada niño, joven que se gradúa, y algunos pues ya se graduaron y pues ya obtenieron su carrera, ya terminaron con ese asunto, y pues que Dios les bendiga a todos aquellos que en estos días se han graduado de la escuela. Queremos seguir revisando, hermanos, el libro de los Hechos en el capítulo 7, un libro que se nos enseña donde el siervo Esteban, el discípulo Esteban, está dando un sermón algo largo. Empieza desde el principio de la fundación del mundo y lo lleva hasta el presente, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queremos revisar la palabra, queremos aprender de la palabra de Dios, porque necesitamos ser alimentados por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de tener el deseo de ser alimentados por medio de la palabra de Dios. Es el mandamiento de Dios, son sus leyes, son sus reglas, sus estatutos. El hombre que desprecia y que niega que la palabra de Dios es la única autoridad para su vida, para mi vida, está en un error. Nosotros queremos predicar el Evangelio donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, y que hagamos oración para que conforme nosotros compartimos la palabra, aquellas personas reciban de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única autoridad para poder entender lo que es la salvación. La palabra de Dios desde el principio del mundo está trabajando en el hombre para que nosotros seamos salvos por Dios, por medio de su Hijo. Entonces, nosotros que ya conocemos la palabra de Dios y que tenemos la intención de hablar y compartir con aquellos que no conocen la palabra de Dios, por eso Dios ha dado al hombre tanta ciencia para que todas estas cosas sean posibles. Todo lo que usamos, todo lo que se hace, los esfuerzos que fundamos conforme hacemos el propósito de alcanzarle al mundo. Ahorita tenemos el gozo de poder decir que aquí en la iglesia habemos algunos y que extrañamos a otros, pero al mismo tiempo queremos invitarle a que ore con nosotros, porque le estamos alcanzando a cerca de 30,000 personas que nos están escuchando la radio y los mensajes que se dan por medio del internet por las 24 horas y los 7 días. Y para nosotros, como hermanos en Cristo, con nosotros, parte del cuerpo y la congregación que estamos aquí, que hemos sido bendecidos, habíamos darle gracias a Dios y estar orando por este ministerio, porque es bonito, como me decía un señor ahora en la tienda, cristiano, un joven, que ya no tenía el hombre excusa de decir que nunca conoció de Dios. Ahora sí, cosas sabias que él me dijo, un joven de respeto como de Alejandro, me dijo, ya no tiene el hombre excusa para decir que nunca supo de Dios, porque ya tenemos muchos medios, y por medio de los medios del internet, en los celulares, la gente busca informe en sus propios celulares. Luego ya hay la computadora portable, luego ya hay la mentada tablet, y ya hay muchos otros aparatos que buscan tantas cosas por medio de estos aparatos, por medio de estas facilidades. Cuánto más no buscar las cosas del Señor. Entonces nosotros estamos agradecidos con aquellos que nos escuchan, aquellos que están viendo y escuchando. Estamos agradecidos con ellos y le damos gracias a Dios, pedimos por sus vidas, porque ellos también van a compartir con otros el programa que ven, la página que ven,
cada medio social que nos escuchan, como hoy en la tarde que mi hermano Víctor, nuestro técnico de aquí de Capilla Calvario, se nos hace saber que el sistema que estamos lanzando por medio de YouTube también nos están allí mirando. Entonces hay muchas formas de que hoy en día la persona aprenda del Evangelio, escuche el Evangelio, y conforme escucha y su fe se alinea con las cosas del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, entienden lo que es la salvación. Le invitamos que lea su Biblia, que escuche la Biblia, y hay muchas formas. Entonces, aquí en este libro de los Hechos, en el capítulo 7, yo les he invitado y les sigo invitando, lea su Biblia. Aún el creyente, aún el cristiano, tenga un tiempo con Dios, busque un tiempo para Dios. Si quiere escuchar la Biblia en su grabadora, díganos para hacerle llegar un sistema completo de la Biblia, leída, escuchada. La está leyendo el lector y usted la está escuchando. Es muy importante. Ya ahorita no hay excusas para que la persona diga que pues yo no sé leer, yo no conozco los libros, yo no conozco lo que enseña. Ya ahorita el hombre niega directamente. ¿Por qué? Porque no quiere una relación con Dios. Y a mí me duele en mi corazón haber esperado 46 años para aprender de la palabra. Yo viví 46 años fuera del Evangelio. Yo se haya muerto en ese tiempo, si yo haya fallecido por cualquier razón, accidente, muerte natural, pues yo no era salvo. Yo había ido al infierno. Pero Jesucristo, Dios nuestro Señor, no vino a condenar al hombre, vino a salvar al hombre. Y me maravillo de tantas cosas que la palabra de Dios nos enseña conforme leemos la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, cómo nos enseña cómo algunos siervos de Dios sufrieron por causa nuestra. Aquí vemos a José, un hermano de 11, cómo por celo lo venden y lo quitan de la vida de la familia. Pero cómo Dios trabaja, cómo Dios nos muestra a nosotros que el que está en control es Él. Y muchas de las veces nosotros renegamos en la vida por ambas cosas. Por eso la alabanza dice que Él busca el corazón del hombre. Entonces muchas de las veces tenemos la culpa nosotros de no crecer en la palabra de Dios, porque todo el tiempo estamos buscando otras cosas que la palabra de Dios no enseña. Nosotros como cristianos y aquellos que ya entendemos y conocemos de la palabra de Dios, le habíamos de dar gracias a Dios y no olvidar cada día, cada hora, en la mañana, mediodía, en la tarde, por el beneficio de haber sido elegidos, el beneficio de haber sido escogidos. Es la elección especial que usted y yo tenemos en nuestras vidas. El que no lo tiene, no lo entiende. Él necesita escuchar, él necesita venir, congregarse, buscar, para que pueda ser iluminado por medio del Espíritu Santo como nosotros somos iluminados. Es lo que nos tiene aquí, es lo que nos trae aquí. No venimos por una rifa, no venimos porque vamos a recibir algún premio material, algún regalo material. No, venimos porque queremos escuchar la palabra de Dios y queremos que el Espíritu Santo de Dios nuestro Señor llene ese vacío que tenemos, ese vacío que hay en nuestras vidas, donde nos hemos detenido y no hemos querido crecer y caminar conforme a algunos siervos de Dios que vemos en la Biblia, como Dios, a pesar de tanto sacrificio, como Pablo, ese aguijón se lo dio. ¿Para qué? Para que supiera que el sacrificio de Dios cuesta trabajo.
En veces nos cuesta trabajo asistir, nos cuesta trabajo recordarnos, nos cuesta trabajo compartir. Entonces, esa es nuestra obligación, hermanos. Dios ha puesto un ministerio, una obra, ha confiado su palabra en usted y en mí para que nosotros obremos en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablar en su nombre, compartir en su nombre, salvar almas para el reino, para que ellos y todos aquellos estén donde nosotros vamos a estar. Esa es una garantía. Nadie le puede quitar a usted su fe en Jesucristo. Nadie. Dios la regala gratuitamente. Usted la acepta, usted la recibe. Usted empieza a caminar, usted empieza a orar, usted empieza a leer, usted empieza a escuchar, y usted es de la familia de Dios. De ninguna otra manera, hermanos, no se equivoque en su vida. No juegue la carta volteada. Juegue su carta de frente. Que usted la vea y que diga que sobre eso, sobre el Evangelio, sobre la vida, los caminos de Dios nuestro Señor Jesucristo, usted va a escoger su fe. Porque muchas veces con cualquier cosa nos conformamos como seres humanos, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Nunca hubiera habido sacrificio en la cruz por medio del Hijo de Dios, Jesucristo, para que nosotros viniéramos a la fe de Dios. Podíamos venir a la fe simplemente con asistir, simplemente con escuchar, con alguna estampita, con algún rito, algún novenario, algo así, no sé. Yo nunca tuve esa relación, pero he escuchado que hay algunos medios y algunas personas, como el japonés, sin ofender a nadie, estoy enseñando, no estoy criticando, no estoy despreciando a nadie, no. Yo también tuve mi camino, yo también tuve mi vida, y me di cuenta por medio de la palabra de Dios que erré. Yo y que he encontrado la verdad, yo comparto en enseñanza de aquí del púlpito para que aquellos que no conocen escuchen. Y usted elige si la palabra de Dios es la verdad o no. Entonces, el japonés, él cree en cierto Dios que le dicen Buda, y ese es su Dios. Lo raro que aquellos creyentes que creen en Buda, cuando ellos descubren que la palabra de Dios es la verdad, ellos abandonan a Buda y reciben a Cristo. No vayamos tan lejos. Platica con Jerry, sabe muy buen español. Él no creía en Cristo, pero a cierto tiempo se convirtió y lo vemos activo. Ayer le mandaba un mensaje en mi celular como obligación mía, dándole gracias por lo que nos apoya, por lo que hace aquí en la iglesia, y él me contestó que anda buscando más obras y más ministerios para apoyar y servir a Cristo. Como un joven de esa edad, con tanta oportunidad, ¿por qué entrega su vida a Cristo? Lo mismo vemos a Esteban, lo que hace, lo que nos enseña, y la palabra de Dios es enseñanza, es una escuela espiritual, es la palabra de Dios hablándonos a nuestras vidas. Entonces, queremos ver por medio de este capítulo 7, este sermón de Esteban, que nos habla de José, nos habla de Moisés. ¿Quién es José y qué pasó con José? José era hermano de otros 11, y porque él tuvo un don de Dios, y Dios le dio un don de tener sueños y interpretar sueños, sus hermanos lo empezaron a despreciar y lo tiraron, como decimos por ahí en palabras humanas nuestras, lo tiraron a loco, lo juzgaron a loco, y para quitarlo de la bendición del padre Jacob, su padre Jacob, para quitarlo del medio, pensaron en matarlo, pero un hermano intercedió por él en misericordia, plan de Dios, y le salvó la vida, y mejor lo vendieron a Egipto como esclavo. Llegó a Egipto, lo pusieron en la cárcel, lo metieron a la cárcel,
y allí en la cárcel empezó su ministerio para Dios. Los hermanos, pensando que ya habían muerto, llegó el día que ocuparon de Egipto, porque estaba rico, era productor aún por José, porque adivinó el sueño al rey, al faraón, que por 7 años iba a haber hambre, una hambre por toda la nación y que iban a perecer. Entonces el rey estaba teniendo ciertos sueños perturbadores y nadie se los podía adivinar, ni los adivinos, ni nadie. Entonces un hombre que conoció a José, que le adivinó cierto sueño, le dijo al faraón: yo conozco cierto hombre que está en la cárcel y él te puede adivinar tu sueño. Entonces vemos cómo trabaja Dios en la historia del ser humano, del hombre, pero estas cosas ya se nos dejaron a nosotros para que nosotros desarrollemos nuestra fe y tengamos nuestra fe puesta en las cosas de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y yo le invito al pueblo de Dios que lea la palabra de Dios, y aquellos que nos escuchan, y aquellos que nos están dando la oportunidad de entrar en sus hogares, que lea su Biblia. Nadie se la va a poder leer y traducírsela en menos de que usted tenga esa relación con Dios. Yo les digo así: su relación con Dios es como un matrimonio, allí no cabe una tercera persona, son nomás negocios de dos, el esposo y la esposa, Dios y usted, no puede haber más. Está siendo engañado ese matrimonio. Si hay más personas dentro del matrimonio, dentro de ese matrimonio es nomás entre dos, y así debe de ser nuestra fe, nomás entre Dios, nadie más, nada más. ¿Cómo se da cuenta usted que es la verdad de Dios? Por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Y eso se predica y se aprende, ¿para qué? Para que usted lo reciba, usted lo escuche, y cuando Dios lo invite a predicar y a compartir la palabra de Dios, usted haga lo mismo. Y es todo. Y venimos siendo servidores de nuestro Señor. Muchas de las veces usamos ejemplares como el dueño de Telmex, el dueño de la televisión. ¿Por quién tiene él esas riquezas? Primero por Dios. Él nos sirve a nosotros, aunque no lo quiera aceptar. Él nos sirve a nosotros. Ahora, ¿quién lo hace rico? Nosotros. Entonces, ¿a quién sirve? A nosotros. Las cosas de la tierra y del mundo no son de nosotros, son de Dios. Pero el hombre se quiere jactar deteniendo las cosas que no le pertenecen. Ningún hombre en la tierra es dueño de lo que tiene, porque cuando muere y acaba, yo no conozco historias ni he visto. Mi padre murió y yo no vi que se llevara nada de lo que él acumuló. Nada se llevó, ni siquiera lo que traía puesto, porque allí en los funerales en los Estados Unidos le rentan el traje para que esté bonito el cuerpo. No le pusimos ropa de la casa. Entonces ni siquiera lo que él compró se llevó. Nada se lleva el hombre. ¿Y a dónde va el hombre que no está salvo por Dios, por su Hijo? La palabra de Dios enseña que al infierno. Acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 41, para que usted vea quién es José. ¿De quién está hablando aquí este libro de Hechos? Capítulo 7. En el libro de Hechos, capítulo 7, nos enseña el sermón José, cómo está predicando este gran sermón, cómo aprendió él las Escrituras, cómo pudo predicar este sermón. Él se interesó por todos los escritos de Dios, como nosotros nos deberíamos de interesar. Cada uno de nosotros, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros familiares, cuando yo vine al Señor, cuando yo vine a Jesucristo,
Lo primero que yo busqué, hermanos, fue una Biblia, pero no busqué nomás una para mí, busqué una para cada uno de mis hijos y los llevé a la tienda para que la escogieran. Y a mí eso me agradó, y mis hijos no me pueden reclamar a mí que yo no los conecté con las Sagradas Escrituras. Y le doy gracias a Dios porque yo los vi ir conmigo a la iglesia y los vi hojeando su Biblia y los vi compartiendo la palabra de Dios con ambas personas, sus amigos, familiares, y aún discutiendo o compartiendo o debatando la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, no hay otra manera. No se equivoque, porque va a errar y va a haber un juicio, y en ese juicio usted no va a poder allí negociar, ni tampoco mentir ni razonar. Te di los medios para que escucharas la palabra de Dios, mandé evangelistas, te mandé mensajes de una manera y de otra, y me negaste. Y porque me negaste y fuiste mal siervo y no te conozco, tu destino es a la izquierda. Los de la izquierda al infierno, los de la derecha, de mi derecha, dice el Señor Jesucristo, al cielo, donde yo estaré por toda la eternidad. Que estamos hablando, la palabra eternidad no tiene fin. Millones y millones y millones y millones y billones y trillones de años, feliz, no tendrá frío, no tendrá hambre, no tendrá desnudez, no tendrá arrugas, no tendrá canas. Todos se nos vestirá una vestidura nueva al gusto de Dios nuestro Señor, como nos la ha dado a cada uno de nosotros. Yo le he puesto $1,000,000 que usted aquí en Jerez se lo regalo, es más, que aquí en Zacatecas, en México, en el mundo entero, haya usted una persona similar a usted. Dicen que tenemos cuate, pues encuentre el mío. Algo le va a faltar, va a ser más agarrado que yo o yo más que él. Entonces, en el cielo, así va a trabajar Dios también. A cada uno de nosotros nos va a dar un nuevo cuerpo. Eso enseña la Biblia. Por eso es necesario que no erremos a quién escogemos como Salvador, como Dios. A quién escogemos para nuestra vida eterna, nuestro regalo gratuito. Jesucristo no cobra por su salvación, ni un 5 le cobra. La salvación no cuesta. Si alguien le ha vendido la salvación, rehúse usted y rechace, porque entonces no es salvación. La salvación es gratuita, ya está regalada, ya está dada al mundo, vino a salvar el mundo. Viendo la historia de José, allí en el capítulo 41, versículo 39, nos enseña de esta manera, dice: y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, le dijo el Faraón, por los sueños que estaba soñando y eran muy perturbantes. Dice en el 40, tú estarás sobre mi casa, que es la nación de Egipto, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo el rey. Dijo además Faraón en el 41 a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y en el 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso a la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Hermanos, José iba a ser asesinado, José iba a ser destruido, y los 11 hermanos pensaron que lo habían quitado de la faz de la tierra, y Dios guardó su vida para testimonio de Dios y testimonio de nosotros, que a un hijo de Dios todo el tiempo nos va a dar victoria, todo el tiempo nos va a dar de su luz, todo el tiempo vamos a ser sus enviados, todo el tiempo vamos a ser sus representantes. Y nosotros no hemos sufrido ni siquiera una 10ª parte de lo que José sufrió.
José sufrió gravemente el desaire de sus hijos, teniendo un corazón tierno, de pollito. Él era humilde, era noble, era lleno de amor, y los hermanos le hacen ese desaire. Y nosotros, hermanos, si no estamos evangelizando y compartiendo la palabra de Dios, estamos siendo como los hermanos de José, destruyendo y apagando el evangelio. El evangelio debe de predicarse, hermanos, por donde quiera que andemos, por donde quiera que vivamos, porque nosotros se nos ha dado las llaves para abrir el pecado de aquella persona y destruirlo por medio de la oración y por medio de aceptar al Señor Jesucristo, porque Él perdona todo el pecado, todos los pecados. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Entonces, nosotros queremos ser un tipo José, un esclavo de la palabra de Dios, para servir, porque Él, a pesar de que fue rey de Egipto, segundo del faraón, Él sirvió. Y Dios lo usó, y esa es la relación que Dios quiere con nosotros. Ve allí conmigo en el capítulo 42 de ese mismo libro, en el versículo 1. Empezamos a leer para ver la historia de José, porque a lo mejor algunos de ustedes no han aceptado la invitación que leamos todo el libro de Génesis, todo el libro de Éxodos, para ver de qué nos está compartiendo y predicando Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Entonces, allí en el 42 nos sigue enseñando cuál fue la vida de José y cuál fue su testimonio, su función de él. Dice en el capítulo 42, libro de Génesis, siguiendo hablando y enseñando de José. Dice, capítulo 42, versículo 1 del libro de Génesis: viendo Jacob, el papá de José, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, a sus 11 hijos: porque hoy se estáis mirando. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, gente que vive ahí en Egipto. Descender allá, dice Jacob a sus hijos, y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10, dejaron a un hijo de Jacob al pie de Jacob. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mire, aquí con nosotros habrá muchos de ustedes que han tenido muchos hijos. Jacob fue bendecido con 12 hijos, un montón. Pero aquí hay una persona dentro de nosotros que se le bendeció poquito más que a Jacob con hijos. El papá de la hermana Raquel, que algunos de ustedes no lo conocen, a él Dios le regaló 17 hijos. Si 10 se nos hacen mucho, en veces 2 o 3. Aquí a mi hermano Juan, y nomás que se le acabó su mujer a muy temprana edad, si no, yo creo que se iba a juntar sus 20, 25. Lo bonito de mi hermano Juan, que puedo dar testimonio por lo que lo conozco, Dios le regaló una familia muy luchista. No tiene un hijo o una hija por allí que a él le dé pena afrentarla. Y en veces eso es lo difícil con los hijos, con las hijas. 17 hijos, y el hombre está orgulloso de sus hijos. Me imagino que porque él fue un padre donde disciplinó a sus hijos con amor, con interés de padre, y cada uno de ellos vive. Bueno, ya adelanté, uno de ellos no vive, por nombre Jaime. Hubo un accidente allí, pero los 16 que viven, no los conozco a todos, pero conozco a varios. Y la hermana Raquel fue la llave para la vida de él y sus hermanos
y varios de los hijos de mi hermano Juan, los 16 que Dios le ha guardado, son cristianos. Y eso es muy bonito, que por el testimonio hemos visitado su casa, a su rancho, y ya prestado su casa para hacer predicaciones en su casa el hermano Juan. Entonces, vemos aquí a Jacob, un padre interesado por alimentar a sus hijos y a su familia, y envía a 10, son 11, 12 con José, todavía no muere ninguno. Entonces detiene a Benjamín al lado de él, porque Benjamín era hermano de José. Ahora aquí está lo duro de aceptar. Jacob tuvo 4 mujeres para traer 12 hijos al mundo. Y usted se pregunta, bueno, ¿y todo esto? Dios fundó el mundo, Dios hizo el mundo, Dios trajo al humano a la tierra, y Él permitió muchas cosas que en veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo Dios va a permitir esto? No es que lo permitió. El hombre solo va viviendo, va avanzando, va creciendo. Él no tiene la culpa de mis errores, Él no tiene la culpa de mis pecados, pero sí le gusta ayudarlo y perdonarlo. En eso sí obra Dios con nosotros. Y el error del hombre es esconder su pecado, detener su pecado y no pedirle a Dios que le perdone. Y ese es el error del hombre. Él no se interesa en destruirlo, Él se interesa en darle vida. Y vemos aquí cómo a José le dio vida. Entonces dice allí en el 4, en el 3, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, que Benjamín era hermano de José, y él amaba a José y a Benjamín, porque eran hijos de Raquel, y él amaba a Raquel, y su esposa Raquel ya había muerto, y nomás le quedaba de esa familia a José y a Benjamín, y no mandó a Benjamín con los otros 10 porque temía que algo le pasara en el camino como le había pasado a José, y no quería perder esos 2 hijos como había perdido a José. Entonces el único que quedaba, de acuerdo a la historia, a Jacob, era nomás Benjamín, no sabiendo él todavía que José vivía, como nosotros, haber perdido a alguien y de repente darnos cuenta que vive. Avanzamos y dice en el 5, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, ahora el mandatario, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron al rostro en tierra. ¿Cómo cree usted que se sintiera José al ver sus 10 hermanos inclinándose a él después de que estos 10 hermanos quisieron quitarle la vida? Y no sea por un hermano, no había sido salvo José. Pero ellos no lo conocieron. ¿Cuándo se iban a imaginar que un esclavo, que un hebreo, podía ser rey de Egipto? No se podía. Los egipcios eran egipcios y los hebreos eran los hebreos. Uno como mexicano no puede ser mandataz de África, y un africano no puede ser mandataz de México. Aquí vemos a un hebreo siendo rey de Egipto. Entonces los hermanos, los 10 hermanos, nunca podían entender, ni siquiera imaginarse que su hermano José, a pesar de que pensaban que ya había muerto, podía ser también rey de Egipto. Continuamos en el 7 y dice, y José, cuando vio a sus hermanos, no los conoció, mas hizo como que no los conocía, en el 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. En el 8,
José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Vea usted las cosas que Dios nos enseña por medio de su palabra, cómo podía ser esto posible, que después que estos 11 hermanos quisieron quitarle la vida a José, José todavía vivía, pero no lo conocieron. Él sí los conoció, pero ellos no lo conocieron a él. Dice en el 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, ahora los está acusando. De adrede José les dijo, ustedes son unos espías, siendo una familia honrada. Presto lo que le hicieron a su hermano José. Entonces, era una familia honrada porque Jacob así los crió, el papá, pero los ve José y ¿qué es lo que les dice? Ustedes son espías, y los atemoriza. Entonces, dice allí en el 7, en el 8, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó de José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece, hablando de él. Aquí ellos le están compartiendo a él, le están recordando. Uno de ellos, como no sabían que había muerto, dicen, no parece, no sabemos dónde está. Pero están hablando con él, pero nunca pudieron creer ni pensar que él era el rey en segundo del rey de Egipto. Él tenía toda la autoridad allí en Egipto de hacer lo que él quería, toda la autoridad. El rey le dio el anillo, que es el poder del rey para hacer. Después de que fue un preso, un prisionero, porque Dios lo usó porque adivinaba sueños, fue semejante al rey de Egipto. Y estas son las maravillas de Dios, lo que aprendemos de su palabra, lo que vemos de su palabra, y nos gusta conocer de lo que es la palabra de Dios. Vea conmigo allí en el capítulo 43, dice, el hambre, querían regresar ellos una vez más a ver a José, a ver una vez más, a pedir más comida, y volvieron a regresar ahí en el capítulo 43, dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver y comprar para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo, resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. ¿A quién se está refiriendo? La primeritita vez que fueron, no llevaron a su hermano Benjamín. Eran hermanos del mismo padre, pero no eran hermanos de la misma madre. José sí sabía que tenía un hermano de la misma madre, y él quería ver a su hermano Benjamín, pero el papá no lo dejaba ir. ¿Por qué razón? Porque tenía miedo que le pasara algo. Entonces en el 3 respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo, resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos,
y te compraremos alimento, le están diciendo a Jacob. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si nos traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces a Israel, al papá: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Les está reclamando, ¿para qué le dijeron que había otro hermano? No está bien que le hayan hablado de Benjamín. El papá lo amaba, a José y a Benjamín, como hermanos, y él no quería que fuera, pero dice: y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Cómo ve usted José haciendo la pregunta que si vivía su padre de ellos? ¿Qué interés tendría un rey de Egipto saber si vivía el padre de esa familia? Máximo como hebreos, que eran esclavos, pero él era el hijo de José, o José era el hijo del que estaba preguntando. Dice: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Le pregunta: ¿tienes otro hermano? ¿Cómo José está interrogando a estos 10 hermanos? ¿Tienes otro hermano? Casi como adivino. Pues claro que sabía que tenía otro hermano, porque era hermano de ellos. Entonces él le está haciendo preguntas directas. Dice: y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: hacer venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, al papá, su padre, dice: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. En el 9, yo te respondo, dice Judá, por él. A mí me pedirás cuentas si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Pues si no hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. En el 11, entonces Israel su padre le respondió: pues que así es hacerlo, tomar de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevar a aquel varón a un presente un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomar en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevar en vuestra mano el dinero devuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volver a aquel varón, y él, Dios omnipotente, os dé misericordia delante de aquel varón, y yo suelto a otro vuestro hermano, a este Benjamín, y si él de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿Por qué estaba haciendo esto? Del gusto que le dio de ver a su hermano Benjamín y de ver a todos sus hermanos. Mandó degollar una vaca para hacer una fiesta en gozo. ¿Sí? Entonces dice: y entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos has traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad decidimos al principio a comprar alimento. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno
estaba en la boca de su costal nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Cuando fueron a comprar la primera vez provisión, el dinero que ellos llevaban para comprar provisión, José ordenó a sus siervos que el dinero que sus hermanos habían llevado no lo tomaran, que se los regresara por atrás. ¿Cómo no se los iba a regresar si eran sus hermanos? Pero ellos, cuando llegaron a cierto lugar, dice aquí en el mesón, abrieron los costales de cada uno de ellos, que eran 10, y vieron el dinero allí. Y ellos se asombraron por qué no lo aceptó José, o por qué no lo recibieron. Y aquí los hermanos están asustados porque pensaron que los volvieron ellos y los metió a la casa de José para acusarlos. Y es lo que ellos no entienden, cómo podía estar el dinero que llevaron la primera vez, porque fueron 2 veces a comprar. Y ellos están explicando a José, el dinero que trajimos para comprar provisión, la primera vez, lo encontramos en nuestros costales, no entendemos. Seguimos leyendo. Dice en el 21, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y los hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído a nuestras manos otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y saco a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y él les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José, su hermano, a mediodía, porque había oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban. Vea el interés del hermano José allí en el versículo 27, cómo que el rey de Egipto está interesado a preguntarle a estos 11 hermanos cómo están. ¿Por qué? Porque estamos viendo la historia que es su hermano. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos ciertos comportamientos con nuestros hermanos que nos habían de dar en la mejilla, como Pablo dice, merezco ser abofeteado. Yo le pido a Dios de parte mía, hermanos, que nunca tenga una conducta con usted inapropiada. Yo no quiero ser esa persona para mis hermanos en Cristo, ni para aquellos que conozco. No está bien que tengamos ese comportamiento. Somos hermanos, y aquí José nos lo está demostrando, que él sí es hermano, porque los otros 11 hermanos que tuvo lo despreciaron y quisieron matarlo, y por cierto acuerdo lo vendieron mejor como esclavo y lo quitaron. Este José sí es hermano. Él podía haber mandado a colgarlos, a crucificarlos, pero él se comportó como hermano. ¿Cómo creen que le dolía su corazón a ver a aquellos 11 hermanos que lo habían traicionado? Si tiene un hermano o hermana, cuando yo leí esta historia, cuando yo vine a la palabra de Dios y yo vi esta historia, hermanos, a mí me dolió tanto mi corazón tener desprecio hacia mis hermanos en sangre. Y fue cuando yo empecé y hice una cosa. De mis 7 hermanos, que yo soy el octavo, el 8, fui de a uno por uno, hermanos, a su casa, los abracé, los besé y les pedí perdón, y les llevé una Biblia a cada hermano cuando yo vine a Cristo, porque fue una de las primeras historias que Dios me habló por medio de su palabra. Aquí José, habiendo sido el mártir,
habiendo sido la víctima, no se comporta como tal, se comporta como hermano. Y hermanos, por eso nos decimos hermanos, porque debemos comportarnos como hermanos. Entonces dice ahí en el 27, entonces les preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Está preguntando de su papá en el 28, y ellos respondieron: bien, va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Dijo José a Benjamín su hermano, de la misma madre. 30. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus extrañas a causa de sus hermanos, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Vea el dolor de José. Lloró de ver a sus hermanos junto a él, después de que él era la víctima, después de que a él se le había despreciado. Lloró de gozo de ver a sus hermanos. No pudo detener el llanto, dice la canción, pero aquí es una realidad, no es una canción. Dice, otra vez nos enseña allí en el 30, amén. Entonces José se apresuró, o sea, se puso nervioso y se apartó de ellos, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. 31. Y lavó su rostro y salió una vez más y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual él es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme su primogenitura y el menor conforme su menoredad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro, ahora los hermanos, todos asombrados. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Le dio 5 veces más a su hermano de madre materna, 5 veces más su charola que los otros, de tanto que amaba a su hermano Benjamín. Hermanos, así la dejamos allí la terminamos en el capítulo 43. Siga leyendo adelante el capítulo 7 del libro de Hechos, refiérase a donde lo refiera, lea el libro de Génesis, Éxodos, conforme tenga un devocional, 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos en la tarde, y verá que pronto termina el libro de Génesis, de Éxodos, y luego se puede relacionar a lo que la Biblia nos está enseñando conforme estamos estudiando cierto libro. En vez de los capítulos son largos, pero es necesario leerlos para poder entender lo que se nos está enseñando. Algún día entenderemos todo lo que no podemos aprender, pero Dios es grande, es maravilloso, y si ya lo ha aprendido, bendito sea el Señor, comparta con aquellos que no hemos aprendido, que estamos aprendiendo, que seguimos buscando, explorando, escudriñando y revisando las Sagradas Escrituras. Es la revelación del Espíritu Santo el que viene a su vida y le empieza a dar la hambre de querer aprender la palabra de Dios.